Perfecto, vamos a resolver el problema que presenta las operaciones básicas suma, resta, multiplicación y división, considerando tres elementos básicos en lo que respecta a la programación: la entrada, el proceso y la salida. Siempre vamos a tener en cuenta estos tres elementos. Entrada. Son los datos con los que vamos a trabajar. Puede ser que lo obtenemos desde el usuario o necesitamos obtenerlo desde algún archivo. El proceso es la modificación que se van a hacer a esos datos con los que se está trabajando. Y la salida va a ser lo que muestre por pantalla o lo que almacene. ¿Sí? En nuestro caso, con operaciones básicas, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué es lo que pide el problema. Bueno, el problema solicita solicitar al usuario dos números enteros. Necesita entonces que el usuario ingrese, le vamos a pedir de a uno por vez, por lo tanto vamos a trabajar con dos variables separadas. Y además tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que de acuerdo al enunciado, esas variables son enteras. ¿Sí? Dos variables enteros. A las variables las podemos nombrar como nosotros queramos. En nuestro caso, o en mi caso en particular, lo que te voy a poner son nombres significativos. Sabemos que num es de número, num1 porque va a ser el primer número ingresado, num2 porque va a ser el segundo número ingresado. Perfecto. ¿Y cuál va a ser el proceso? Bueno, el proceso justamente tiene que ver con esas operaciones básicas, con la suma, con la resta, con la multiplicación y con la división. Quiere decir que vamos a hacer num1 más num2 para obtener la suma, num1 menos num2 para obtener la resta, y lo mismo va a ocurrir con la multiplicación y la división. ¿Sí? Siempre es bueno hacer esta clase de práctica, ponerse lo que es la entrada, lo que es el proceso y lo que es la salida. En este caso te lo estoy mostrando desde un archivo en la computadora. De todas maneras lo podés hacer en una hoja, se llama prueba de escritorio. Siempre es más fácil pensarlo así, y lo que vamos a mostrar por salida, lo que vamos a mostrar por pantalla, lo que vamos a almacenar, en nuestro caso lo que vamos a mostrar por pantalla, van a ser los resultados. ¿Resultados de qué? De todas las cuentas realizadas en procesos. El resultado de la suma, el resultado de la resta, de la multiplicación y de la división. Perfecto. Ya sabiendo el nombre de las variables, ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y ya sabiendo qué es lo que tenemos que mostrar, lo que tendríamos que hacer es, en estos momentos, empezar a organizarnos en lo que es el código. Bien, nosotros tenemos entonces dos variables que son de tipo entera. Recordá que las variables en PCInt se separan con una coma. Siempre finalizando con el punto y coma, ¿sí? Y a esas variables, por una cuestión solamente de práctica sana, solamente por una cuestión de práctica sana, para acostumbrarte a que las variables siempre hay que inicializarlas, las vamos a inicializar. No es necesario, por una cuestión de que es números que van a ingresar nuestros usuarios, pero acordate que cuando vos la inicializás en un valor 0 o en un valor nulo, que no es lo mismo, lo que estás haciendo es eliminar cualquier elemento que esté almacenado en ese espacio de memoria cuando el programa corra. Recordá que cuando vos declaras variables, lo que le estás diciendo es que tiene que reservar un espacio de memoria para esas variables, ¿sí? Lo que vamos a hacer es avisarle a nuestro usuario qué es lo que va a hacer nuestro programa. Programa que permite básicas. Y por si acaso, siempre consideremos que el usuario no sabe cuáles son las operaciones básicas,
Entonces, poniendo los símbolos, por lo menos sabemos que se trata de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división, o por lo menos cuando vea la primera vez el programa funcionando, va a darse cuenta que esos símbolos que nosotros estábamos poniendo hacían referencia a esas 4 operaciones. Bien, hasta el momento lo que tenemos es definido, declaradas nuestras variables, me falta la I siempre, declaradas nuestras variables, entonces lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro usuario que ingrese un número entero. ¿Sí? Una vez que vos te comunicas con el usuario y que le pedís que ingrese un número entero, el usuario lo va a tipear por teclado, entonces eso lo va a almacenar en una variable. Nosotros sabemos que primero debemos tener el comando leer y que después tenemos que colocar la variable en donde lo vamos a almacenar, que en este caso, al ser el primer número que estamos solicitando, va a ser num1. Después se lo vamos a volver a comunicar. No de la misma manera que está colocado antes, que dice ingresar un número entero, sino que podemos ser un poco más específicos. Para que sepa que en realidad son 2 comandos distintos. Uno es para que ingrese un número y otro es para que ingrese otro número. Porque suele pasar que si vos colocas 2 textos exactamente iguales, el usuario puede considerar que hay un error y reiniciarlo. De esta manera vos lo que te aseguras es que sepa que está ingresando, tiene que ingresar un valor y que una vez que ingrese ese valor, tiene que ingresar otro. Perfecto, el comando entonces es leer, que lo que va a hacer es registrar lo que se ingrese por teclado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Directamente vamos a mostrar por pantalla las operaciones. ¿Sí? Una vez que ingresamos lo que está entre comillas, que es lo que va a mostrar por pantalla, si nosotros en el comando escribir lo separamos con una coma, podemos tranquilamente escribir la operación de esos 2 números que se han ingresado. Y lo que va a hacer pcint es mostrarnos el resultado, sin tener que realizar previo la declaración en la parte de definición de variables de la variable suma, para después asignar la suma de estos números, la variable resta. O sea, lo único que vas a hacer es la operación, ¿sí? Y a partir de esto, solamente queda tenerlo 3 veces, y lo que vas a hacer es modificar solamente multiplicación, la operación que vas a realizar, ¿sí? Y le estás avisando. Y así como vos modificás suma, resta, multiplicación y división, lo que vas a hacer es ir amoldándote a lo que hayas escrito. En donde escribiste multiplicación, multiplicación, donde escribiste división, división, suma, haces la suma, resta, realizas la resta. ¿Sí? Con esto, que ya lo tenemos, que ya estamos para poder saber de qué se trata, lo que vamos a hacer es ingresar los valores que nosotros consideremos, por ejemplo, y lo que vamos a ver es el resultado de sumar 9 con 3, el resultado de restarlo, el resultado de la multiplicación y el resultado de la división. Podemos reiniciar este algoritmo, podemos ingresar un número negativo, podemos ingresar un número positivo y la operación nos la va a hacer. Como característica principal, cuando vemos la división, realiza la operación sin ningún problema y nos da como resultado un número decimal.
Con lo único que vas a ver que tiene que saltar un error si no hay algo que estás haciendo mal, es cuando ingresas 0, que te avisa que hay un error con la división, porque recordá que los números divididos por 0 dan indefinido. Entonces te tiene que dar el aviso de que eso no se puede hacer. Después vamos a ver más adelante cómo evitar que el segundo número sea el número 0. Por el momento, con que el programa esté funcionando de esta manera, a nosotros nos sirve. Volvamos al código. Podés declarar las variables suma, resta, multiplicación y división, pero si vos acá declarás división y la realizás en el programa y la tenés declarada como entero, y acá sí vas a tener un error cuando quieras mostrar pura y exclusivamente división. Lo que podés hacer solamente para que te des una idea de qué es lo que te quiero comentar es, si vos acá ingresás un número decimal, te tiene que aparecer un error, porque recordá que lo que estamos haciendo es trabajando con números enteros. Lo que podés hacer es, en vez de trabajar exclusivamente con números enteros, y para agregar una nueva idea de números, trabajamos con números reales. Los números reales considera también los números decimales, o sea, con el punto decimal. Cuando nosotros entonces veamos el programa ejecutándose, podemos ingresar un número decimal y nos lo va a poder leer, y fíjate vos que ahí me tomó los dos, ¿sí? Volvemos a tomar un número, ingresamos otro número y ahí ya tenemos el resultado y no te los muestra con punto decimal. ¿Estamos? Entonces, espero que con esto puedas resolver el problema que tiene que ver con números enteros y con operaciones. Si lo querés modificar y directamente trabajar con un número real, no tengo problema. Y para vos sería empezar a incorporar otras variables, otras definiciones de variables y otros espacios que se reservan en memoria. Te dejo un saludo muy grande. Nos vemos en el próximo.